Había rastros de sangre por todo el suelo de la aldea del hombre rana. Al incendiarse sus casas, un hombre rana estaba sentado en la maleza, mirando a alguien con un arco. Al instante siguiente, la flecha salió disparada rápidamente por el aire hacia su objetivo, que era Rakra, que paseaba en una dirección. Sin embargo, gracias a sus agudos sentidos, fue capaz de percibir el peligro inminente y reflejarlo con su enorme cola, aunque fuera incapaz de ver a la flecha que venía hacia él. Mientras Yuré, que había llegado a tiempo, asestó al arquero un único golpe para neutralizarlo. Le dijo a Rakra que, al parecer, el hombre rana había sido el último, y que, efectivamente, Sunan había abandonado la aldea y había huido al sentirse amenazado. Respondió diciendo que una de las causas era la traición de los lagartos grises, que en ese momento luchaban junto a ellos contra el hombre rana. Afirmando entonces que, aunque era su decisión, seguían sin tener derecho a condenarles. Aún así, pensó que lo que realmente le interesaba era extremadamente extraño. Esa era la razón por la que la legendaria aleación de la que solo habían oído hablar no se materializó, ni siquiera ante lo calamitosas que eran las cosas para ellos. Mirándoles desde arriba, Sunone sonrió con suficiencia y murmuró para sí que él era la razón de todo. Entre los innumerables métodos y técnicas que empleaba, la enfermedad era quizá el más potente del juego. Funcionaba y era eficaz en todas las épocas. Esta vez, optó por emplear esa estrategia. Como el virus solo debía funcionar en las mucosas de los anfibios, tuvo algunas dificultades para localizar el correcto, pero aún así pudo completar la tarea. El periodo durante el cual Rakra siguió al astrólogo hasta el sureste, la ubicación de la tribu de los hombres rana, correspondía con el momento en que el protagonista se enteró de la infección. Además, a pesar de que la tribu de los hombres rana y el virus vivían a cientos de kilómetros de distancia, con su ejército de insectos, pudo llevárselo con gran éxito. Que, a pesar de los numerosos contratiempos a lo largo de la ruta, llegaron a su pueblo, donde la gran aleación, su líder desaparecido desde entonces, fue originalmente infectada por él. Alrededor de la isla se oían tambores sonando en el mismo momento, por varios hombres rana. Varios cachorros de lagarto gris encadenados estaban arrodillados en el suelo junto al agua, reconociendo que los estaban sacrificando. Esperaban con lágrimas en los ojos su destino. La gran aleación, cuyo cuerpo estaba recubierto de una película de mocos blancos, estaba sentada no muy lejos, en el suelo. ¿Y quién había iniciado el sacrificio que él creía que les curaría? Cab se inclinó y suplicó al dios bicéfalo, junto con una multitud de miembros de su tribu que se arrodillaron ante el lagarto, que aceptara su sacrificio y matara a todos aquellos lagartos para demostrarles su magnificencia. Pronto, una enorme sombra con dos pares de ojos luminosos emergió bajo el mar. San llegó a la isla en barco al mismo tiempo y descubrió que su padre había iniciado el rito del sacrificio viviente, que creía que sería la clave de su éxito. Simultáneamente, en la casi completamente demolida aldea baja de Frogman, la voz ansiosa y sin aliento de alguien llamó a Rakra en voz alta. Se volvió y vio a Oben, que estaba jadeando de tanto correr. Rakra dio las gracias a Oben por un trabajo bien hecho y le preguntó por qué se movía con tanta rapidez y qué necesitaba de él. Tenían que ir a la isla inmediatamente, instó, con la voz llena de desesperación. Rakra le explicó que los hombres rana habían llevado a sus cachorros a la isla para sacrificarlos, lo que le desconcertó en cuanto a por qué tenían que llegar en ese momento. Continuó diciendo que adoraban a un dios y que, a cambio de sus sacrificios, el dios probablemente les atacaría a él y a sus guerreros aunque no pudiera curar su enfermedad. Sunan se había llevado todos los botes de su embarcación de escape, por lo que Rakra suspiró y le recordó que debería haberle avisado antes, ya que en ese momento no disponían de ningún medio para llegar a la isla. Implacablemente persistente, Oben empezó a afirmar que podían llegar a la isla nadando. Sin embargo, fue interrumpido bruscamente por la voz ronca de Rakra, que le miró fríamente y le dijo que era demasiado arriesgado porque no nadaban tan bien y tenían arcos. Estos comentarios hicieron que los ojos de Oben se humedecieran de angustia. Y al momento siguiente, le suplicó que ayudara a su hijo y a los otros niños, pues su instinto paternal se apoderó de él. Pero esto solo hizo que Rakra se enfureciera más, que le dio un golpe en la mandíbula de inmediato.
Le gritó enfadado, diciéndole que debería haber acudido a él antes y habérselo contado todo enseguida. Luego informó a Oben, que le miraba horrorizado y abatido, de que pensaba que podrían utilizar su propia fuerza para derrocar al dios en el que creían las ranas tontas y que, si su dios aparecía y les atacaba, le demostraría cómo podían destruirle. Cuando dejó de gritar y se calmó. Aunque no podía comprender el sufrimiento de Oben, miró con compasión a Oben, que seguía llorando, y le preguntó si creía que debería habérselo dicho antes para que hubieran podido salvar a su hijo. Yal se detuvo detrás de ellos en el mismo momento, y ella volvió a subirse al caballo de Mana tras resolver oveo. Sus ojos ansiosos se dirigieron enseguida a la isla que había en el centro del lago. Como reconocía que las cosas podrían haber sido distintas si hubiera sabido antes los planes de Santan, Oben no creía que Rakra hubiera dicho nada inapropiado. Quizás si no se hubiera comportado con tanta lentitud, nada de esto habría ocurrido. Al instante siguiente, el agua cercana a la isla empezó a agitarse. El jefe de la tribu de la aleación corrió entusiasmado hacia el monstruo que emergió del mar mientras gritaba frases incomprensibles. Esta entidad se reveló como su dios, un demonio de 2 cabezas. Aleación comentó con voz reverente que era su ofrenda sin esperar un momento, señalando a los cachorros de lagarto grises que se aferraban unos a otros horrorizados mientras observaban al monstruo. Levantando las manos, soltó una diatriba furiosa, jurando castigar a los lagartos de escamas negras por su osadía de perturbar el lago de los dioses. Oben acabó perdiendo la esperanza cuando vio al enorme monstruo de 2 cabezas, que le pareció invencible. Pero aunque aceptó su destino, Rak-Krak y la prisión lanzaron miradas pensativas al diablo de 2 cabezas. Rakra creía que podría merecer la pena luchar contra esta serpiente de 15 metros de largo y 2 cabezas a pesar de su enorme tamaño. En última instancia, a pesar de carecer de ventaja topográfica y de no poder emplear ninguna estrategia, aún tenían posibilidades de imponerse, aunque ello supusiera hacer algunos sacrificios. Pero al momento siguiente, vio algo que hizo que sus ojos brillaran y se agrandaran de forma espectacular. Cuando una mariposa se acercó a él, era de un azul resplandeciente, lo que solo podía indicar que tenían esperanza. Al llegar al desamparado corredor, Oben le gritó, instándole a que le echara una mirada. Le miró con ojos llorosos y levantó la cabeza, confundido, que se ensanchó ante lo que presenció al segundo siguiente. Oben fue interrogado sobre si creía en los milagros por la enorme mantis que se había materializado delante de ellos durante la carrera a la luz de la luna. Ouri, inclinándose ante su dios, gritó a su pueblo que adorara al demonio de 2 cabezas. Una vez más, empezó a gritar enfadado al monstruo para que aceptara sus ofrendas y eliminara a los lagartos. A medida que la criatura se acercaba a las víctimas, Sunan inclinaba la cabeza y observaba, pero en un momento dado se detuvo y miró fijamente hacia adelante, sin saber qué hacer. Según la experiencia de Aa, este dios siempre había estado insaciablemente ávido de sacrificios y normalmente se había precipitado hacia ellos como si llevara días muriéndose de hambre, pero esta vez, para su sorpresa, no había ocurrido nada de eso. Se volvió lentamente, queriendo saber qué miraba el demonio. Sus ojos se abrieron de par en par ante lo que vio, y al instante se quedó paralizado de miedo. Por encima de los altos bosques, apareció una gran sombra que pertenecía a una enorme criatura de ojos muy abiertos que evocaba miedo y asombro a primera vista. El crujido de los árboles al estallar de la tierra acompañó los movimientos de esta criatura, y el hombre rana, inclinándose ante el demonio de 2 cabezas, se dio la vuelta al instante. Al igual que su comandante, también ellos se quedaron paralizados de terror al ver que aquella cosa avanzaba hacia ellos. La multitud tembló de terror y alguien gritó, «¡Es Dios!». Su ansiedad estaba justificada porque, tras ver a esta criatura, se dieron cuenta de que el demonio de 2 cabezas no era más que una lamentable serpiente de agua en comparación con él, que en realidad parecía ser un verdadero dios. Sunwin se centró en el sentido práctico a la hora de construir su criatura, que obedecería a su voluntad y sería posible gracias a la esencia de la abominación sobrante tras matar a la antigua escolopendra. Añadió poderosas patas, alas, mandíbulas afiladas y grandes ojos que le permitían ver en todas direcciones. Supuso que no mucha gente había sido capaz de crear su propia criatura antes que él, aunque la criatura resultante se pareciera a una mantis a pesar de ser un organismo totalmente distinto. Volvamos al demonio de 2 cabezas, que se puso furioso y perplejo cuando vio la cosa que avanzaba hacia él.
Sabía que si permitía que el invasor permaneciera, tendría que renunciar a las víctimas y a los salvajes. Como ahora era una entidad divina, no iba a echarse atrás, aunque su oponente pareciera grande y poderoso. De repente, la criatura abrió las fauces y cargó contra él. La mantis aplastó fácilmente una de las cabezas de serpiente que intentaba atacarle extendiendo uno de sus brazos. Cuando la serpiente vio que se había arrastrado hasta el suelo y chocó con la mantis, aplastó con su cuerpo a varios hombres rana. Los hombres rana restantes empezaron a huir, gritando de miedo. Sunan luchó denodadamente para apartar a su padre. Observó al monstruo luchar con miedo aunque estaba al borde de la muerte. La serpiente abrió su segunda boca e intentó atacar de nuevo a la mantis, no dispuesta a rendirse tan fácilmente. Sin embargo, al igual que la vez anterior, no tuvo éxito, ya que la mantis asestó un poderoso golpe para neutralizar la cabeza asaltante. Luego, hablando en voz baja a la serpiente, que todos los lagartos de alrededor del lago podían oír. A pesar de ello, y Sunan, que estaban observando, tenían expresiones horrorizadas en sus rostros mientras él declaraba que si se atrevía a proclamarse un dios, debía comprender que no era nada. La mantis afirmó entonces haber entregado la cabeza superviviente de la serpiente, que aún mostraba signos de vida, a su creador, para que compensara su ignorancia porque no era un pecado. Al instante siguiente, bajo la intensa luz de la luna, le cortó altivamente la cabeza. Luego, volviéndose hacia la serpiente muerta ante todos los presentes, dijo que su sangre y su carne habían expiado sus pecados. Incluso uno de los espectadores quedó sorprendido. No esperaba ganar tan rápidamente, a pesar de que había una gran disparidad de nivel y experiencia. Seguía siendo optimista respecto al demonio de 2 cabezas. Pero como ayudar a la tribu de los lagartos era su objetivo principal, prefirió considerarlo más tarde. Oben lloró una vez más, pero esta vez de alegría al presenciar la victoria de su dios y empezó a gritar. Sunwin pensó que los sentimientos que experimentaba eran muy divertidos al ver las expresiones de excitación y satisfacción de los hombres lagarto. Volviendo su atención al cadáver del demonio de 2 cabezas, observó que, a pesar de tener una superficie menor que la del otro, sus talentos no eran tan horribles. Sin embargo, el hecho de que no lo hubiera utilizado significaba que probablemente su bestia era demasiado poderosa. La ventana del sistema que le informaba de que había obtenido la esencia del demonio de 2 cabezas y su pequeña región al matarlo le dio otro motivo de celebración. Se vio impulsado a explorar la nueva zona por una nueva ventana del sistema que surgió en un instante. Era totalmente posible que la suerte fuera la razón de su rápida adquisición tanto de una nueva región como de otra esencia. Así, sin detenerse a pensar, Sunun preguntó audazmente, ¿sí? Sonrió involuntariamente ante el siguiente mensaje que apareció después de tomar su decisión. En última instancia, declaró que había adquirido una pequeña zona de agua. La única cuestión era que ya no la necesitaba. Decidió apartarlo de momento porque el lago carecía de acceso al mar. Cuando el barco abandonó la costa, el mar tenía sangre. Se quedó allí sentado, aleado, intentando aún aceptar que lo que estaba ocurriendo en realidad. Saunan se dijo a sí mismo que la debilidad de su padre no se debía a la enfermedad, tal y como lo observaba, que parecía haber perdido la razón tras la muerte de la serpiente. Era el hecho de que estaban totalmente hipnotizados por el poderío del demonio de 2 cabezas, que en aquel momento les parecía imparable. Y lo único que pudieron hacer en el último segundo fue agacharse detrás de él, después de que perdiera. No tenían otro sitio a donde ir. Simultáneamente, Sunan se acercó a la mantis, dirigiéndose a él como el creador, diciéndole que había cumplido su voluntad. La mantis, que seguía inspeccionando la isla, dijo que, en efecto, había hecho un trabajo fantástico. Continuó diciendo que podía relajarse hasta su próxima llamada. Cuando llegara el momento, volvería a cumplir la voluntad de su creador, añadió, desapareciendo en tono cortés. Echó otro vistazo al lago inmóvil. Rakra se encontró con la mirada de Sunu, que declaró que no era el tipo de lagarto que se quedaba quieto en situaciones como esta. Observando a los hombres rana restantes que se dirigían a la aldea superior en barcas, gritó Rakra a sus guerreros, animándoles a conseguir hoy una victoria total. Luego preguntó si alguien estaría dispuesto a llevarlos al pueblo más alto del hombre rana. Oben se dirigió a él enseguida, diciéndole que, a pesar de todo,
Tenía que reunirse con su hijo en la isla y que aún no estaba tan cansado. Prometió hacerlo. Sin embargo, no estaba solo. Entonces, como gesto de gratitud, unos cuantos lagartos grises más rogaron a Rakra que les ayudara. Tras mirarlos y afirmar que sus cuerpos no eran aptos para la guerra y que serían incapaces de luchar, uno de ellos dijo que él también había sido guerrero en el pasado y que otras personas también eran capaces de derrotar a Frogman. Posteriormente, hizo un gesto a sus familiares que, a pesar de sus heridas, estaban dispuestos a entrar en combate incluso con palos en las manos. Afirmó que, aunque podría haberle parecido cobarde por su parte esperar hasta ahora, la visión de ellos luchando ardía en sus corazones, siendo la primera vez que se sentían así desde que los obligaron a convertirse en esclavos. Dijo Rakra, mirándoles, es como un rencor. El lagarto gris dijo, con lágrimas en los ojos, que deseaban que el hombre rana hubiera muerto a causa de su amargura, desprecio y pena por haber perdido a sus amigos de toda la vida, a sus hijos y a sus nietos. Aunque sabía que pocos de los lagartos grises habían usado nunca un arma auténtica, ni siquiera habían resultado heridos, fue incapaz de detenerlos mientras les echaba otro vistazo. Los gritos de los lagartos decididos a acabar de una vez por todas con sus maltratadores le siguieron mientras levantaba el puño y bramaba para que todos los que desearan venganza se unieran a él. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte para no perderte nuevos vídeos. ¡Hasta pronto!